Hay errores financieros tan sutiles que parecen normales, pero esta serpiente los conoce bien. Son trampas disfrazadas que hunden a la clase media. Hoy te revelo las 5 más peligrosas y cómo evitarlas. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el éxito fuera en realidad una trampa sigilosa y perfectamente diseñada? Piensa por un momento. Estudiaste con esmero, acumulaste buenas notas, seguiste el camino que todos te dijeron que era el correcto, el seguro, el honorable. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, ¿por qué todavía parece que algo fundamental falta? ¿Por qué la tranquilidad financiera se siente como un horizonte que se aleja cada vez que das un paso hacia él? La respuesta es perturbadora. Tal vez estás jugando un juego cuyas reglas nunca te explicaron, un juego diseñado por una serpiente astuta para que nunca ganes. Hoy vas a entender por qué tantos caen sin siquiera sentir el suelo ceder bajo sus pies, y más importante aún, cómo puedes reconocer el silbido de la serpiente y escapar, antes de que sus colmillos se claven demasiado profundo, antes de que sea demasiado tarde. Imagina una trampa para ratones. Es un dispositivo simple, casi ingenioso en su crueldad. Atrae con un cebo apetitoso, una promesa de recompensa. Una vez que entra el ratón, atraído por el queso, las paredes se cierran. Salir de ahí se vuelve una tarea casi imposible, una lucha desesperada contra un mecanismo implacable. De una forma muy similar, y a una escala mucho mayor, existe la llamada trampa de la clase media. Es una construcción social y económica tan vasta y normalizada que la mayoría de sus prisioneros ni siquiera saben que lo son. Quien cae en ella puede pasar una vida entera, décadas de trabajo y sacrificio, sin lograr escapar jamás. Queda atrapado en un limbo perpetuo, buscando entre la clase media y la posibilidad de descender a la clase baja, peleando una batalla mes tras mes, año tras año, sin ver un progreso financiero real y tangible. Es la sensación de correr en una cinta sin fin, sudando, exhausto, pero sin avanzar un solo centímetro. Pero, al final de todo, ¿quién creó esta trampa? ¿Quién se beneficia de su existencia? Y lo más crucial de todo, ¿cómo puedes tú evitar caer en ella? O si ya sientes sus muros a tu alrededor, ¿cómo puedes encontrar la salida? De eso se trata esta fábula moderna. Antes que nada, necesitamos entender con claridad quién forma parte de esta clase media, el terreno de caza predilecto de la serpiente. Los rangos de ingreso que escucharás a continuación son valores aproximados, ajustados pensando en la realidad económica de muchas familias en países como México o Colombia, y también reflejando la situación de muchas comunidades latinas que viven en Estados Unidos. Pero es importante que entiendas que no representan cifras exactas, sino un marco de referencia. Generalmente, las familias con ingresos superiores a los $5,000 al mes son consideradas de clase alta. Aquellas que se encuentran entre los $2,500 y los $5,000 pertenecen a la clase media alta. Desde los $1,000 hasta los $2,500 mensuales se consideran clase media. Entre los $600 y los $1,000 caen en la categoría de clase media baja. Y los ingresos que oscilan entre los $300 y los $600 corresponden a la clase baja. En esta historia, nos vamos a enfocar en las trampas que rodean, seducen y finalmente devoran a la clase media. Son engaños diseñados con una precisión quirúrgica, dirigidos a quienes ya tienen algo de dinero en el bolsillo, lo suficiente como para sentirse seguros, lo suficiente como para cometer errores que salen increíblemente caros. Estos peligros no aparecen para quienes no tienen absolutamente nada que perder. Surgen, irónicamente, justo cuando alguien empieza a tener algo de dinero disponible. Un pequeño excedente, pero carece del conocimiento, de la sabiduría financiera para usarlo de la manera correcta. Es en ese momento de incipiente prosperidad cuando la serpiente se desliza desde las sombras. Presta mucha atención, porque si no tienes cuidado con esto, no solo corres el riesgo de no volverte rico jamás, sino que te enfrentas al peligro real de bajar aún más en la escalera social, de perder el terreno que tanto te costó ganar.
La primera trampa, el primer veneno que la serpiente inyecta en la sociedad. Vivir de apariencias con dinero que no es tuyo. En el año 2023, un empresario inmensamente rico llamado Lucas Moreira, uno de los cofundadores de una gigantesca empresa internacional de tecnología, decidió celebrar su boda de una forma que solo podría describirse como grandiosa. El evento tuvo lugar en un sitio histórico completamente aislado, con una seguridad reforzada digna de jefe de Estado, e invitados que llegaron en jets privados de todas partes del mundo. Fueron más de 600 personas. Las flores, exóticas y perfectas, fueron traídas en barco de otro continente. Se contrataron aviones privados para los invitados más distinguidos. Toda la logística de la región, desde hoteles hasta transporte, giró en torno a esa boda durante una semana. Algunos rumores, susurrados en los círculos de la élite, decían incluso que figuras de la talla de Elon Musk o Jeff Bezos estaban en la lista de invitados. La ceremonia entera, con todos sus lujos y extravagancias, costó una cifra aproximada de $10 millones. Una suma que a nosotros nos parece astronómica, impensable. Pero aquí está el detalle crucial, el punto que lo cambia todo. Esos $10 millones representaban apenas el 0,14% de su fortuna personal, una fortuna estimada en más de $7,000 millones. Para él fue como si una persona común gastara unos cuantos dólares en un café. Ahora, piensa conmigo y seamos brutalmente honestos. ¿Cuánta gente de clase media conoces que organiza una boda que consume el 50% o incluso más de todo lo que poseen en el mundo? ¿Cuántos conoces que, no contentos con gastar todos sus ahorros, se endeudan hasta el cuello por una fiesta de un solo día? Conocí personalmente a alguien que gastó más de $50,000 en su fiesta de boda, a pesar de que su propio negocio se estaba hundiendo, de que las deudas lo carcomían por dentro. El problema, la raíz de este veneno, es que la gente quiere lo mejor de todo ahora mismo. Y no se trata solo de la boda, es el auto del año, es el viaje a un destino exótico visto en Instagram, es el celular nuevo que sale cada 12 meses. Quieren vivir como ricos sin tener los ingresos de un rico. Adoptan el estilo de consumo de alguien que ya es multimillonario, pero su forma de ganar dinero sigue siendo la misma de siempre. La de alguien que cambia su tiempo, su vida, por un salario en un empleo fijo. ¿Y qué hacen cuando el dinero falta para mantener ese espejismo, ese teatro de prosperidad? La respuesta es la herramienta favorita de la serpiente. Simplemente piden un préstamo. Hoy en día, conseguir crédito es insultantemente fácil. Los bancos te lo ofrecen en bandejas de plata. Según diversas investigaciones de mercado, la mitad de todos los productos electrónicos vendidos se pagan con tarjeta de crédito en cuotas. No porque sea una estrategia financiera inteligente, sino porque el comprador no tenía el dinero para pagarlo al contado. ¿Y sabes qué es todavía más preocupante? ¿Más alarmante? Antiguamente, los préstamos más comunes se solicitaban para comprar una vivienda, lo cual es comprensible. Es una inversión, una necesidad básica de tener un techo sobre la cabeza. Hoy en día, el tipo de crédito más solicitado es el préstamo personal, un dinero que no se usa para construir patrimonio, sino para comprar ropa de marca, el último celular, un coche que impresione a los vecinos o, en el peor de los casos, para pagar las cuentas atrasadas del mes anterior porque el sueldo ya no alcanza para cubrir el estilo de vida que se han autoimpuesto. Estas se llaman deudas malas, deudas de consumo, y son las cadenas que te atan a la trampa. Un préstamo para abrir un negocio, para invertir en educación, para crear un activo, casi nadie lo pide, porque la prioridad se ha torcido, se ha pervertido. La prioridad se ha vuelto mantener la apariencia a toda costa, alimentar una imagen falsa para un público que en su mayoría tampoco puede permitírsela. Es la primera y más efectiva mordida de la serpiente. La segunda trampa, el laberinto donde la serpiente te hace perder el rumbo. Buscar consejos en el lugar equivocado. Durante mucho, mucho tiempo, generaciones enteras de personas bien intencionadas y trabajadoras simplemente dejaban su dinero en la cuenta de ahorros del banco. Sentían que allí estaba seguro. Otros, un poco más sofisticados, lo invertían en depósitos a plazo fijo con una rentabilidad ridículamente baja.
o en fondos de inversión genéricos que, con suerte, difícilmente lograban superar la inflación anual. Todo eso era vendido por los gerentes de los bancos, con sus trajes elegantes y sus sonrisas tranquilizadoras como la mejor opción disponible. La promesa era siempre la misma: seguridad, tranquilidad y una jubilación digna y sin sobresaltos. Pero la realidad, la cruda y fría realidad, es que esas inversiones apenas rinden nada, son un placebo financiero. Y el banco, tu supuesto asesor de confianza, nunca te lo va a contar. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio se basa en una asimetría de información. Mientras menos sepas tú, más gana él. Los bancos no te enseñarán jamás cómo la inflación, ese ladrón silencioso e invisible, corroe el valor de tu dinero cada día, cada hora, cada minuto que pasa. No te explicarán con peras y manzanas que tener $100 hoy no es lo mismo que tener $100 en 5 años, y que tu cuenta de ahorros está perdiendo poder de compra mientras duermes. Mucho menos te mostrarán dónde invertir realmente tu dinero para construir un patrimonio sólido, para que tu dinero trabaje para ti y no tú para tu dinero. No te hablarán de activos, de interés compuesto aplicado de forma inteligente, de estrategias para alcanzar la verdadera independencia financiera. Al final del día, la lógica es simple y brutal. Cuanto menos sepas, más dependen de ellos y más ganan ellos con tus recursos. La serpiente no siempre ataca de frente. A veces simplemente te guía hacia un refugio que parece seguro, pero que en realidad es una jaula de lento empobrecimiento. La tercera trampa, el veneno que ataca directamente el alma: ser controlado por las emociones. La inmensa mayoría de las decisiones financieras que toman las personas no se basan en la lógica, ni en las matemáticas, ni en un plan a largo plazo. Se basan en dos de los sentimientos más poderosos y primarios del ser humano: el miedo y la avaricia. Son las dos cabezas de la serpiente. Al comienzo del camino profesional, el miedo es el gran motivador. El miedo a no tener dinero, a no poder pagar las cuentas, a la precariedad. Este miedo te impulsa a trabajar duro, a buscar la estabilidad de un empleo, a esforzarte por crecer y ascender. Pero en cuanto empieza a entrar algo de dinero extra, en cuanto hay un pequeño colchón de seguridad, la otra cabeza de la serpiente despierta: la avaricia. Y no es una avaricia malvada, sino una avaricia sutil, casi justificable. La persona quiere compensar todas las carencias que tuvo en el pasado, todo lo que no pudo tener en la infancia o la juventud. Y entonces empieza el desfile. Empieza a comprar ropa cara, a cenar en restaurantes de moda cada fin de semana, a cambiar el celular cada año, aunque el anterior funcione perfectamente. Esas compras, esos gastos, generan una descarga de dopamina, una sensación inmediata de placer y estatus. Es como si el cerebro recibiera una recompensa instantánea y, como un adicto, quisiera repetir la experiencia una y otra vez. Y pronto, lo que antes era una excepción, un lujo ocasional, se convierte en la rutina, en la nueva normalidad. Cada fin de semana se transforma en un día de gastar, de consumir. Este nuevo estilo de vida crea un ciclo vicioso y agotador. Tienes que trabajar más y más duro solo para poder mantener las cuentas al día y pagar las deudas de ese estilo de vida que tú mismo creaste. Y a medida que los ingresos aumentan, los gastos aumentan en la misma proporción o incluso más. Cuando la persona se da cuenta, ya es demasiado tarde. Ya está atrapada en un ritmo frenético en el que necesita seguir corriendo a toda velocidad, solo para no caerse, solo para mantener el nivel de vida que ella misma se impuso. Ese es el resumen perfecto de la trampa. Ganas, gastas, te endeudas y te estancas.
Y no es porque te falte potencial, ni inteligencia, ni capacidad de trabajo. Es porque fuiste atrapado por un sistema, una cultura que premia la apariencia por encima de la sustancia y castiga la falta de inteligencia financiera con una vida de servidumbre. La buena noticia es que se puede salir de esto. Siempre hay una salida. Pero solo si empiezas a ver las trampas antes de pisarlas, si aprendes a reconocer el sutil brillo en los ojos de la serpiente. ¿Y quién crea estas trampas? Seguramente ya lo imaginas. Son las grandes corporaciones, las industrias del marketing y la publicidad. Ellas usan la publicidad de forma magistral para explotar nuestras inseguridades más profundas. Tocan directamente nuestros miedos al rechazo, nuestros deseos de aceptación, nuestro anhelo de ser admirados. Nos convencen, con imágenes y mensajes cuidadosamente elaborados, de comprar cosas que, en condiciones normales, con la mente fría, nunca compraríamos. La cuarta trampa, la fábula más contada y la más peligrosa. Creer que solo la educación tradicional garantiza el éxito. Desde que somos pequeños, escuchamos la misma fórmula repetida como un mantra por nuestros padres, por nuestros profesores, por la sociedad entera. Estudia mucho, saca buenas notas, entra en una buena universidad, consigue un buen empleo en una empresa sólida y tendrás la vida resuelta. Es el camino dorado. Solo que, en la práctica, en el mundo real, la historia no siempre, ni siquiera a menudo, es así. ¿Recuerdas a ese alumno de notas sobresalientes? El que siempre se sentaba en la primera fila, nunca faltaba a clases, levantaba la mano para cada pregunta y era el orgullo de los profesores. Pues bien, es sorprendentemente frecuente que ese alumno ejemplar acabe trabajando para el alumno de notas mediocres. Ese que se sentaba al fondo del salón, que a veces parecía distraído, que cuestionaba las cosas. He escuchado a innumerables profesores decir con orgullo: «Felicidades, sacaste la nota máxima, eres muy inteligente, tendrás un futuro brillante». Pero la verdad, una verdad incómoda, es que una nota alta en un examen no es garantía de éxito, ni de riqueza, ni mucho menos de felicidad. ¿Quieres un ejemplo concreto? Te voy a contar 2 historias reales cambiando los nombres. Llamemos al primero José. Siempre fue el alumno ejemplar, notas perfectas, comportamiento impecable, hacía todas las tareas sin protestar. Su madre era muy estricta con los estudios y él siguió el guión al pie de la letra, sin desviarse un milímetro. Se graduó con honores de una buena universidad, consiguió un empleo fijo y estable en una gran compañía con un salario inicial de $4,000. Hoy, algunos años después, sigue en el mismo trabajo, ganando cerca de $7,000. Tiene su casa financiada a 30 años, su auto a 5 y paga sus cuentas puntualmente cada mes. Su vida está bien, es estable, sin grandes quejas, pero también sin grandes pasiones ni libertad. Ahora hablemos de Luis, el del fondo del salón. Faltaba a clases con frecuencia, no porque fuera vago, sino porque a veces tenía que trabajar. No hacía las tareas porque llegaba a casa demasiado cansado. Repitió 2 veces de año. Su familia era muy humilde. Muchas veces en su vida tuvo que elegir entre pagar el autobús para ir a la escuela o comprar algo para comer. Después de terminar la escuela a duras penas, trabajó en todo tipo de áreas. Fue ayudante de carpintería, vendedor de puerta en puerta, operario en una línea de producción. Fue increíblemente duro, pero en ese proceso aprendió lecciones que ninguna universidad enseña. Aprendió a negociar, a vender, a liderar un equipo, a entender cómo funciona una empresa desde sus cimientos, desde el barro. Hoy, Luis tiene su propia productora de videos de marketing. El mes pasado me contó con una sonrisa, obtuvo una ganancia neta de $25,000. Compró su casa al contado, tiene el auto que quiere y todo eso sin haber pisado una universidad. No estoy diciendo que José fracasó o que Luis es inherentemente mejor. Cada uno eligió un camino y encontró su propia definición de éxito. José tiene una vida estable y predecible que muchos desearían. Luis vive con más presión y responsabilidades, pero con una libertad y un potencial de crecimiento mucho mayores. Lo que estas historias demuestran de forma contundente es que hay muchos caminos posibles para llegar a la cima de la montaña
y que ningún diploma, por prestigioso que sea, es una garantía de éxito. El mismísimo Elon Musk ya lo dijo públicamente. Muchas veces, los alumnos con notas promedio, los que no encajan perfectamente en el sistema, son los que aprenden más rápido a manejar el dinero, a asumir riesgos calculados y a emprender. Y eso, al final, es lo que realmente importa si tu objetivo es construir riqueza y libertad. Los alumnos de nota 10 muchas veces creen que con solo conseguir un buen empleo, nunca más tendrán que preocuparse por el dinero. Pero pocos de ellos aprenden a gestionar ese dinero de forma inteligente y casi ninguno llega a entender qué es la libertad financiera, porque eso es algo que no se enseña ni en las escuelas ni en las universidades. Por eso, busca conocimiento real, práctico, aplicable. Hoy en día, ser un analfabeto no es solo no saber leer y escribir. Es insistir en aferrarse a una educación obsoleta sin abrir la mente a lo que el mundo real demanda y recompensa. Es la trampa de la obediencia ciega. La quinta trampa, y quizás la más cruel de todas: caer en estafas y pirámides financieras. Esta trampa es la más sigilosa de todas. No aparece con la cara de un villano obvio, sino con la máscara de una oportunidad única, de una revelación. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Suele apuntar con una precisión letal precisamente a quienes están empezando a prosperar, a quienes acaban de salir de la escasez. Cuando alguien de la clase media comienza a mejorar de vida, no se compra de inmediato un auto de lujo o un departamento frente al mar. Lo primero que conquista es algo mucho más sutil: acceso. Acceso a nuevos ambientes, acceso a círculos sociales donde las conversaciones son diferentes y, lamentablemente, acceso a propuestas peligrosas disfrazadas de innovación, visión de futuro e inteligencia financiera. Seguro que ya lo has escuchado, ¿verdad? Las criptomonedas son el futuro, pero no esas que ya todo el mundo conoce. Este es un proyecto nuevo, privado, exclusivo. O es una empresa de inversión extranjera, te da un 10% de retorno mensual garantizado. Yo ya lo probé y funciona de maravilla. Y la frase de remate: este tipo de negocio no es para todos, es solo para quienes ya entendieron el juego, para la gente inteligente. Estas frases vienen envueltas en un lenguaje técnico que intimida, en promesas de ganancias rápidas y fáciles, y, lo más seductor de todo, en un llamado directo al ego, porque a nadie le gusta sentirse ignorante, a nadie le gusta sentir que se está quedando afuera. Entonces, cuando alguien te dice que esa oportunidad es solo para los listos, sientes una necesidad irrefrenable de demostrar que estás a la altura. Y es ahí, en ese preciso instante de vanidad, donde la trampa se cierra sobre ti. He visto historias desgarradoras. Personas que lucharon durante años, que ahorraron centavo a centavo, que montaron un pequeño negocio con el sudor de su frente, que pasaron un concurso público después de años de estudio, que vendieron la propiedad que heredaron de sus padres. De repente, en un arrebato de codicia y ego, colocan todo su patrimonio, el trabajo de toda una vida, en algo que apenas entienden. ¿Por qué? Porque alguien bien vestido, que habla con seguridad, que tiene buenos contactos y muestra un estilo de vida envidiable, les dijo que era una oportunidad única en la vida. A veces, al principio, parece que todo va bien. El saldo en la plataforma sube cada mes, aparece la sonrisa de satisfacción, el sentimiento de ser un genio financiero. Pero toda pirámide, por definición, crece hasta que inevitablemente colapsa. Y quienes están en la cima, los que la crearon, normalmente saltan del barco mucho antes del naufragio. ¿Quieres un dato revelador? La clase social que más dinero pierde con esquemas piramidales no es la más pobre. Quienes tienen menos recursos cuando caen en ese tipo de estafas suelen perder montos relativamente menores, el equivalente a unos pocos salarios. Duele, por supuesto, lastima profundamente y te hace retroceder, pero la vida de alguna manera sigue. Ahora bien, en la clase media y media alta, la pérdida suele ser mucho más brutal.
Hablamos de $50,000, $100,000, $200,000 o incluso más. ¿Por qué? Porque además de tener más dinero disponible, muchas veces estas personas creen genuinamente que forman parte de un grupo especial. Creen que fueron elegidas, que tienen acceso a un secreto que los demás ignoran. Pero dejan de lado algo esencial. Tener dinero no es lo mismo que estar preparado para manejarlo. Mucha gente llegó hasta ahí por un golpe de suerte. Compraron un terreno en el momento justo, heredaron, hicieron una buena venta en un momento de auge o simplemente su profesión tuvo una buena racha. Pero sin una base sólida, sin educación financiera real, la suerte se convierte en una peligrosa ilusión. Y cuando lo pierden todo, ni siquiera saben por dónde empezar de nuevo. Existe una frase que lo resume todo a la perfección. Si no conoces las reglas del juego, no te sientes en la mesa. Piénsalo con lógica fría. Si esa gran oportunidad fuera tan increíblemente buena, tan rentable y segura, ¿de verdad crees que te la ofrecerían en un grupo de WhatsApp? ¿En una parrillada un sábado por la tarde? ¿En un audio de 3 minutos lleno de términos confusos que nadie entiende? Claro que no. Si fuera tan buena, la estarían aprovechando ellos solos, en silencio, guardándola celosamente para ellos, para su familia, para su círculo más cercano. Un negocio serio es transparente. Explica cómo funciona, de dónde sale el dinero, muestra los riesgos de forma clara, deja bien especificado cuánto gana cada uno en la cadena. Ahora, si te prometen ganancias altísimas con riesgo cero, si no te lo explican bien o te dicen que no necesitas entender los detalles, no estás entrando en un negocio, estás cayendo de cabeza en una trampa. Y lo que más duele al final no es solo el dinero perdido, es la vergüenza, la humillación, la sensación de haber sido engañado delante de todos tus seres queridos. Es el matrimonio que se rompe, el hijo que tiene que dejar de estudiar, el patrimonio de años de esfuerzo evaporándose en una promesa de semanas. Todo porque quisiste un atajo, porque quisiste sentirte parte de algo exclusivo, pero olvidaste hacer la pregunta más simple y poderosa de todas. Si es tan bueno, ¿por qué me lo están ofreciendo a mí? El mundo ha cambiado. La tecnología abrió puertas increíbles, pero también ha abierto espacio para nuevos y más sofisticados estafadores. Ahora visten con traje y usan un vocabulario técnico para parecer legítimos. Si de verdad quieres construir tu libertad financiera, necesitas dejar de seguir el guión que te contaron desde niño. Ese guión nunca fue escrito para hacerte rico, fue diseñado para mantenerte dentro del juego, corriendo en la rueda sin que jamás ganes la partida. La verdadera libertad no viene de promesas fáciles ni de atajos milagrosos. Viene de aprender de verdad, de cuestionar todo, de tomar decisiones conscientes y, sobre todo, de tener la valentía de decir no cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad. Porque al final, quien no entiende el juego siempre termina siendo una pieza en el tablero de alguien más astuto. Estas 5 trampas son las armas predilectas de la serpiente. Pero ahora que las conoces, ahora que puedes verlas venir, el poder está de tu lado. El antídoto es el conocimiento. En Fábulas Financieras GT no te ofrecemos el cebo, te enseñamos a construir tus propias trampas para las oportunidades reales. Si estás listo para dejar de ser la presa y convertirte en el cazador de tu propio destino financiero, suscríbete y activa la campana. Cada video es un paso más para liberarte de las cadenas invisibles y construir la vida que realmente mereces. No dejes que la serpiente gane. Nos vemos en la próxima fábula.